Primero un pequeño repaso matemático sobre logaritmos. Entonces vamos a ver, acá tenemos graficada o representada en esta gráfica la función exponencial e a la x y acá tenemos la función logaritmo de x. Ambas funciones, fíjense, acá 45 grados son un espejo, así que son funciones recíprocas. Esta es la exponencial y esta en azul es el logaritmo. El logaritmo, recordemos algunas propiedades, vamos a usar una o dos nada más, pero por un lado se acuerdan que el logaritmo de a por b es lo mismo que el logaritmo de a más el logaritmo de b, o sea, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Si yo tengo el cociente, es la resta, ¿sí? Si tengo una potencia, entonces bajo el exponente y sale como b, por ejemplo, el logaritmo de a a la b es b por el logaritmo de a. Bueno, aplicando esta propiedad, sabiendo que esto lo puedo escribir de esta manera y aplicando esta propiedad acá, es lógico que el logaritmo de 1 sobre a es lo mismo que menos el logaritmo de a. Pero esta es la que vamos a aplicar, ¿sí? Recuerden para más adelante. Ahora sí, volvamos a cinética. Vamos a ver ley de Arrhenius. La ley de Arrhenius simplemente nos dice, encontró Arrhenius, ni más ni menos, ¿sí? No sé cómo hizo para darse cuenta de esto, pero él encontró que la constante específica de velocidad de reacción, que llamamos nosotros K, es proporcional a una exponencial. ¿A qué exponencial? A la exponencial de menos la energía de activación sobre RT. ¿Y qué es cada una de esas cosas? Bueno, primero, para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, simplemente lo multiplicamos por una constante. Esta constante, se mataron acá pensando, la llamaron factor preexponencial. ¿Por qué? Porque está antes de la exponencial. ¡Wow! Increíble, ¿no? Bueno, entonces, la constante K va a ser igual a un factor preexponencial que llamamos A por la exponencial de menos, y acá tenemos EA, que va a ser la energía de activación, R, que bueno, ya es nuestro archiconocido constante de ley de los gases expresado en joules, y T, que obviamente es la temperatura siempre absoluta, es decir, en Kelvin, en nuestro caso. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve de acá, lo primero, que la constante K es función de la temperatura. La energía de activación y el factor preexponencial van a depender de cada reacción cinética. O sea que para cada reacción química vamos a tener una energía de activación determinada y un factor preexponencial determinado. Y K, entonces, va a variar ¿con quién? Va a variar con la temperatura. ¿Sí? Por eso escribimos K igual K de T. ¿Sí? O K es igual a una función de la temperatura. Cambia con la temperatura. Es función de la temperatura. Y la energía de activación depende de cada reacción química. Supongamos que tenemos dos temperaturas, la temperatura T1 y la temperatura T2. Para cada una de estas temperaturas voy a tener una constante determinada que voy a llamar, vamos a ser muy originales, K1 y K2. ¿Sí? K1 para la temperatura 1, K2 para la temperatura 2. Entonces, simplemente reescribo la ley de Arrhenius para cada una de esas temperaturas y obtengo sus constantes. Ahora lo que voy a hacer es dividir miembro a miembro, es decir, lo que yo tengo de un lado de la igualdad lo divido y lo mismo hago del otro lado. Así que me va a quedar K1 sobre K2, ¿sí? Acá lo tengo, K1 sobre K2, y me queda todo esto dividido todo esto del otro lado de la igualdad, que es lo que tengo escrito acá. Fíjense, A dijimos que era lo mismo para una reacción química, así que ahí se me puede cancelar. Y luego tengo esto dividido esto. Y esto, como es de la misma exponencial, lo puedo poner dentro de la misma base, o sea, el mismo exponente. Y fíjense, me quedaría esto menos lo que tengo abajo, que es menos esto. Menos menos me da más. Como es positivo, lo pongo primero acá en la ecuación, nada más que eso. Por eso me queda menos energía de activación sobre RT2. Y lo que me quedaba acá arriba, menos energía de activación RT1. ¿Sí? Luego, yo, por ejemplo, lo que normalmente quiero hacer es trabajar con algo de esto, así que es interesante ver qué pasa cuando aplico, o sea, cómo hago para sacar esa exponencial. Bueno, tengo que aplicar el logaritmo. El logaritmo, vamos a escribir acá, el logaritmo de e a la x es simplemente x, ¿sí? ¿Por qué? Porque son funciones inversas.
¿sí? Entonces, aplicando ese concepto acá, lo que me va a quedar es que el logaritmo de lo que tengo acá va a ser igual al logaritmo de todo esto, ¿sí? Bueno, lo escribo, el logaritmo de esto es igual al logaritmo de todo esto. Y fíjense en el logaritmo del exponencial de x, me queda x, o sea, lo que tengo acá en la potencia, en el exponente, perdón, ¿no? En el exponente. Así que el logaritmo del exponencial de lo que tengo entre paréntesis, que va a ser y, lo que tengo en el paréntesis. Así que el logaritmo de K1 sobre K2 es energía de activación R sobre T2 menos energía de activación sobre RT1, ¿sí? Y ahora acá, fíjense, yo puedo ver que tengo R energía de activación sobre R y acá también tengo energía de activación sobre R. Entonces lo que hago es sacarlo factor común de ¿qué? ¿Qué es lo que me va a quedar? 1 sobre T2, 1 sobre T1. Así que energía de activación sobre R, factor común de 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Sí? Yo, para usar una regla mnemotécnica, simplemente me acuerdo de esta manera. Le pongo acá un menos, ¿sí? Le pongo un menos y lo multiplico por menos. Lo que hago es cambiar los subíndices. Entonces, esto que es igual a esto, ¿sí? Pero yo uso esto, a mí me gusta usar esto porque así me acuerdo que es logaritmo de K1 sobre K2 y acá me queda T1 sobre T2. O sea, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. O sea, 1, 2, 1, 2. Mi regla mnemotécnica. Pero le voy a poner un menos adelante, ¿sí? Nada más. Si a ustedes les gusta esto, usan esto. A gusto de consumidor. Luego, volviendo a la ley de Arrhenius, K igual a factor preexponencial por la exponencial de menos energía de activación sobre RT, aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad, o sea, logaritmo de acá y logaritmo de todo esto. Recuerden, el logaritmo de un producto, lo vimos al principio, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? Luego, tenía el logaritmo de K, ¿sí? Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Cómo? Y logaritmo de A más el logaritmo de esta exponencial. Pero el logaritmo de esta exponencial, aplicando lo que dijimos acá, e al exponencial de x, logaritmo de exponencial de x es x. Así que fíjense en el logaritmo de exponencial de menos energía de activación sobre RT es menos energía de activación sobre RT. Y esto, mis queridos alumnos, es la ecuación de una recta. ¿A dónde? Acá. Fíjense, si a esta parte lo llamo y, ¿sí? Logaritmo de k hace las veces de i, entonces toda esta parte, esto va a ser el logaritmo de a es a, y más b por x, ¿sí? La parte de la recta b por x, es esto, menos energía de activación sobre r, 1 sobre t, donde 1 sobre t hace las veces de x, que es la variable, y menos energía de activación sobre r es la pendiente, ¿sí? Y a es la ordenada al origen, es decir, el valor de i cuando x vale 0. Si graficamos eso, fíjense, tenemos una recta de pendiente negativa, así que si y es igual al logaritmo de k y x es igual a 1 sobre t, tengo acá la ordenada al origen, es decir, cuando x vale 0, encuentro la ordenada al origen que es logaritmo de a. Y esto es la representación de Arrhenius como una recta, pero en forma logarítmica, ¿sí? Finalmente, dos aplicaciones. Bueno, me sirve, si yo conozco, por ejemplo, la energía de activación, supongamos que yo conozco la energía de activación y conozco el valor de K a una temperatura, entonces puedo conocer el valor de K a otra temperatura. Es decir, despejo K1, ¿sí? Y me queda todo lo que tengo acá. K1 va a ser igual al valor de K2, que ahora va a ser dato K2, por exponencial de energía de activación que yo lo conozco, T2, que es la temperatura esta que está esta constante, y puedo calcular el valor de K a la temperatura que yo quiera, ¿sí? K1 y T1 están relacionados, así que lo puedo calcular. Por otro lado, si yo conozco cuánto vale K1 a una temperatura y cuánto vale K2 a otra temperatura, entonces lo que puedo despejar es la energía de activación. Bueno, paso R para acá multiplicando, paso lo que tengo entre paréntesis dividiendo, así que me queda que la energía de activación es R por el logaritmo de K1 sobre K2 y todo eso dividido 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Es decir, conociendo a una temperatura, la constante a una temperatura, conociendo la constante a otra temperatura, puedo despejar la energía de activación. R obviamente siempre es dato, ¿sí?